Vamos a ver. Sí. Sigue. Ya, aguas blancas. Aguas, no quiero escribir. Es aguas blancas. Es aguas blancas, ¿no? No es agua blanca. Ya no es Facultad de Ciencias Integradas, es Ingeniería de Recursos y Tecnología. Ya. Wow. Aquí en la introducción hay que hablar un poco de la temática, pero luego que terminen ustedes, cuando terminen hasta el capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, van a escribir un parrafito así de unas 2 o 3 líneas diciendo, en el capítulo 1 se muestra la formulación del problema, los objetivos, la justificación, el alcance y límites del proyecto. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico con bases, con algunas definiciones, algunas teorías, metodologías y leyes. En el capítulo 3 se muestra el diseño metodológico. En el capítulo 4 se muestran los resultados y en el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones, pero explicando un poquito más. Eso lo vamos a hacer al final. Por aquí Ya. está. El formato tipo título dice mayúscula en la primera letra de cada palabra, menos en los artículos, conectivos y preposiciones. Entonces, este sería con minúscula nomás, ¿ya? Ah, ya. Es decir, todas las palabras que están conectando no llevan mayúscula. En, del, y, a, o, con, para, esas no van a llevar mayúscula. Algo que les quiero decir, jóvenes, cuando tengan la sangría así, no necesitan un espacio intermedio entre párrafos. Cuando no lleva sangría, su párrafo, cuando empiezan desde acá, ahí para diferenciar de un párrafo a otro, le dan un espacio entre párrafos. ¿Ya? Eso nada más quería comentarles. A ver. Ya. Está bien, pero necesita hablar un poco más de la descripción del problema. ¿Por qué escogen Mm, a Santa Rosa, Agua Blanca? ¿Es Agua Blanca o Aguas Blancas? Cristóbal. Agua blanca, así encontré, ¿no? Hay un letrero allá, Ya, la eso lo vas a salida allá. ubicar, por favor, si tienes acceso a la, al proyecto, si tienes acceso a los mapas oficiales de la alcaldía, no sé, creo que es Aguas Blancas. ¿Listo? Ya. Entonces, Bueno, bueno, el problema hay que explicarlo un poco más. ¿Desde cuándo se está construyendo? ¿Qué pasó antes? ¿Era camino de tierra? ¿Había mucho tráfico de las petroleras? ¿Levantaban mucho polvo? Ellos regaban con agua que no era para contacto con el ser humano. Imaginen regar agua con tóxicos y que luego se seque esa agua por el sol y se levante polvo tóxico. Imagínense, peor todavía que comer solo tierrita, ¿no? La formulación es formulación del problema y aquí se tiene que describir el problema específico, la situación negativa que estamos viendo. Aquí hay que mejorar esta redacción, Cristóbal, ¿ya? Aquí hay que ya. describir la situación negativa concreta que se estudia y se pretende solucionar, ¿ya? Ya. Impactos ambientales debido a la construcción del tramo carretero, no, hay que ampliar. Hay que colocar, eh, se provocan impactos ambientales negativos
al medio ambiente, o bueno, impactos ambientales negativos, debido a la construcción del tramo carretero Santa Rosa Agua Blanca. Un poquito más hay que completar. Ya va por buen camino la formulación del problema. Ya. Este diagnóstico tendría que ir a completar aquí al planteamiento del problema. No es necesario que lo ponga como diagnóstico. ¿Listo? Ya, ya. En tema de los objetivos, ingeniero, Sí, ahorita. Estamos revisando, aprovechando de revisar esto más. La justificación puede ir acá o puede ir más bien después de los objetivos. ¿Por qué? Porque es justificación del proyecto. A algunos les asesoran y les dicen justificación del problema. No vamos a justificar de que esté el problema. Si lo justificáramos al problema, decimos ya, pues está bien que siga ahí el problema. Justificamos al trabajo y ahí tienen que escribir ustedes lo que les he estado mencionando, aportes del trabajo a la ciencia, al conocimiento, a la sociedad y al medio ambiente. ¿Listo? ya, entonces tendría que desarrollar un poquito más, ¿no? Sí. em, todo esto puede ir a fortalecer el planteamiento del problema. Ah, Y lo que les dije, la justificación tiene que contener la descripción de los aportes del trabajo, Aquí, medio, no. Ciencia, conocimiento, y finalmente, la sociedad. Ya algunos compañeros han puesto aporte personal, les ayuda a titularse, a consolidar los conocimientos, a unificar lo que han aprendido durante la carrera. ¿Listo? Ahora sí, los objetivos. Analizar el cumplimiento. No. El objetivo tiene que estar muy relacionado con el título del proyecto. Y el título del proyecto es Evaluación de los impactos ambientales. Entonces el objetivo no puede ser eso. No puede ser analizar el cumplimiento. No. El objetivo tiene que estar redactado y tener coherencia con el título. Lo único que va a cambiar es que en lugar de evaluación va a decir evaluar. ¿No? Es la única. Eh, eso, ingeniero, por ejemplo, lo que quería hacer es eso de los objetivos, por ejemplo. Y en ese caso cambiaría ya el título, porque ¿Cómo? ya ¿Cómo? es muy Aquí amplio. estamos viendo lo que usted me decía, ¿no? Lo que quería que analicemos. Sí, A ver, el objetivo sería evaluar los impactos ambientales ocasionados con este, por la construcción con acento, le va a poner acentos en las mayúsculas, del tramo Santa Rosa. Eso va a verificar si es agua blanca o aguas blancas. Y ya. Ahora veamos los objetivos específicos y ahí vamos a ver su consulta. Ya. Revisar documentación del proyecto referido a medidas ambientales. Determinar impactos ambientales ocasionados. Esto es evaluación de impacto ambiental, ¿no? Evaluar impactos ambientales ocasionados por el trabajo de la construcción. Evaluar el cumplimiento o no de las medidas ambientales del proyecto. Esto sería como una auditoría ambiental o un monitoreo ambiental. ¿Ya? sí, algo así.
¿Va a realizar usted una evaluación del impacto ambiental o va a realizar un monitoreo ambiental? Entonces tiene que definir bien cuál de los dos va a hacer. ¿Lo tiene ya analizado eso, Cristóbal? Porque sería mucho Mm, realizar una evaluación de impacto ambiental y también realizar un monitoreo. Entonces, Inge, al realizar una evaluación de impacto ambiental no requeriría de un documento técnico que está, ¿no? Ahí del proyecto. ¿cómo? ¿Cómo, Cristóbal? O sea, si yo quiero realizar una evaluación de impacto ambiental, no requeriría el informe técnico que tiene la empresa allá de la evaluación de impacto ambientales, ¿no? Ellos ya tienen su Porque evaluación de impacto ambiental. si ellos tienen, entonces yo lo que quería hacer era tipo así como comparar, pero más que todo analizar, evaluar si es que realmente lo aplicaron las medidas correspondientes a cada actividad, ¿no? Ya, entonces, sería más una especie de monitoreo, ¿no es cierto? Monitoreo de los impactos ambientales. Ya, una auditoría ambiental, a ver si están cumpliendo lo que han prometido en los documentos. Sí, algo así, porque para ver, porque en su mayoría se ven que lamentablemente pues no lo cumplen, entonces yo quiero comprobar eso, ¿no? Ya, ya. Entonces, revisar no es solo revisar, es recopilar información. Ya, bueno, fui yo a la gobernación a pedir el documento y presenté una solicitud y me accedieron, ¿no? Ya, Así que ahí tengo información. ya. Entonces, va a ser una especie de seguimiento y evaluación al cumplimiento de evaluar cumplimiento, a ver, evaluar el cumplimiento de las medidas ambientales. Entonces, tendría que ser realizar un seguimiento, evaluar. Estoy viendo que está Anabel. Anabel no se va a ir. Vamos a revisar después su trabajo, por favor. ¿Ya? Esta partecita hay que delimitarla bien, Cristóbal. Ujú. Vea usted qué alcance va a tener su trabajo y en función de eso lo vamos a delimitar. Puede ser un seguimiento y evaluación de las medidas ambientales del proyecto. ¿Cómo se hace eso? A través de una auditoría ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué hace la auditoría ambiental? Puede tomar algunas muestras o puede evaluar la documentación que está presentando la empresa constructora, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no sé si va a ser determinar impactos ambientales. No, determinar es parte de la evaluación. Em, lo que está usted queriendo hacer es un monitoreo. Un Más monitoreo. que todo así, Inge, porque como una auditoría sería también un poco amplio, ¿no? Sería como que yo analizo, digamos, los impactos, pero con referencia del documento que presenta la empresa de evaluación de impactos ambientales y lo que son las medidas medioambientales planteadas para el proyecto a la gobernación, ¿no? Entonces eso sería como, tomaría así como referencia nomás, pero en sí yo lo evaluaría en sí. Ya, entonces vas a recopilar la información documental y no sé si también vas a necesitar hacer algunas muestras para cotejar, ¿ya? Como parte del monitoreo. Entonces, esta evaluación del cumplimiento no es monitoreo ambiental o monitoreo de las medidas ambientales. Aquí te lo voy a poner que en las actividades del capítulo 3 del marco metodológico, en las actividades, ahí lo que vas a hacer en realidad es el monitoreo. Se Sí. concreta este objetivo a través de
del monitoreo. Una vez que hagas el monitoreo, se tiene que regenerar el documento respectivo con un plan de mitigación o un plan de adecuación o algunas recomendaciones para reencaminar el proyecto. ¿Este proyecto ya fue concluido o está en curso, Cristóbal? Eso, Inge, le quería decir, el proyecto ingeniero ya está concluido, pero no han inaugurado todavía, ¿no? ¿Cuándo lo inaugurarán? ¿Tienes conocimiento? La verdad no lo sé, no lo sé eso. Ya. Entonces aquí plantear o proponer recomendaciones. Pueden ser esas recomendaciones eh, para de los documentos que tú vayas a revisar, tienes que ver si ellos están proponiendo medidas de mitigación eh, para, eh, para resarcir los daños ambientales que se hayan, que se hayan podido generar, ¿ya? Entonces tú tienes que elaborar una propuesta de recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer para mitigar los daños ambientales ocasionados. Ya. ¿Ya? Entonces ahí tendrías que proponer un plan de mitigación o algo así. Ya. Eso, Inge, no, ahora, por ejemplo, en la evaluación de impactos ambientales que la empresa presentó, ahí está muy desarrollado, porque ahí está en todo el proceso, ya sea desde el que se inició el proyecto, ¿no? Todas estas actividades. Pero ahora, como ya se concluyó el proyecto, entonces me centraría solamente en las etapas de conclusión, ¿no? O abandono del proyecto. Sí. Entonces tú revisa bien si vas a hacer un monitoreo o vas a hacer una auditoría si ha concluido el proyecto. Eso lo vamos a concretar aquí en el objetivo. ¿Ya, Cristóbal? Y después tienes que proponer las recomendaciones. Y eso va a ser un plan de mitigación, plan de adecuación, plan de manejo. Tú ya vas a definir qué tipo de documentos se tiene que proponer. ¿Ya? Por lo menos Ya. unas recomendaciones o algo así. No sé si el tiempo dará para que hagas un documento más completo. ¿Listo? Entonces, no va a ser evaluación de impactos ambientales. Este título entonces está por definir. Queda pendiente en función del alcance del proyecto de grado. Hay otra cosita, ingeniero, como bueno, esto al momento de la ejecución del proyecto se hizo, ¿no? Análisis como de agua, de suelo y todo eso. También monitoreo de aire, suelo y polvo también. Pero ahora eso ya no sería ingeniero, sería un trabajo como más que todo, una investigación cualitativa. Tendría que ser una auditoría para ver si han cumplido todo lo que han propuesto. ¿No ven? Un plan un seguimiento, un monitoreo o una auditoría en la que tú estarías auditando, ¿no? Viendo si han hecho o no han hecho todo lo que han propuesto. Así no tendrías que volver Sí, a hacer los análisis, pero decir, tenían que hacer 10 ensayos, han hecho 5. Entonces ahí hay una no conformidad, ¿ya? Y ya. después, en función de los resultados que haya sacado la empresa misma, tú dices, aquí hay o faltan más estudios para determinar si hay o no hay daños y por lo menos, se puede observar que sí hay daños. Hay impactos al factor aire, suelo, agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Al Ah, paisaje. ya, ya. Entonces tú haces recomendaciones, se tiene que completar estos estudios y se tiene que resarcir y tú ya vas detallando. ¿Listo? Ya, eso, ingeniero, es que ya no se puede comprobar con análisis ya así, porque Porque ya terminó. Entonces tienes que revisar, buscar la bibliografía, léete bien los monitoreos, auditorías, planes de mitigación, planes de adecuación
Busca toda esa información, tendría que estar en tu marco teórico para que tú entiendas mejor y delimites mejor tu trabajo. No termina la formulación del título de los objetivos aquí. Esto se puede readecuar en función de lo que tú busques de información. Vamos a ver un poquito de eso. Ya aquí, después de los objetivos, tienen que estar los límites y alcance. ¿Ya? ¿Cuáles serían límites? Alcance, ya les he explicado, ¿no es cierto? Los límites y alcance. Límites y alcance. Los límites y alcance del proyecto serían 1.3. El 1.3.1 serían los límites. 1.3.2 sería el alcance. Alcance hasta dónde vas a llegar. Se va a realizar una recopilación bibliográfica, luego se va a analizar esa información evaluando el cumplimiento o no de las medidas ambientales y finalmente se va a diseñar una propuesta para resarcir los daños ambientales que se hayan ocasionado. ¿Listo? Eso es el alcance. En límites, en qué área geográfica, en qué periodo de tiempo y en qué área temática. En área temática ahí mencionan las materias de especialización de la carrera que están aplicando. ¿Listo? Eso hay que completar. Por eso no lo tienes bien definido, Ya. porque no están establecidos tus límites y alcance. ¿Ya? En el marco teórico me voy a ir al final donde está, donde les hacen poner la hipótesis. Y aquí no tiene que tener para nada hipótesis, tiene que ser netamente pregunta de investigación. A ver, hipótesis. ¿La evaluación ambiental permitirá conocer los impactos negativos? No, para nada. No tiene que ser hipótesis. Tiene que ser una pregunta de investigación, ¿ya? Esto hay que eliminarlo y hay que reemplazar por pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación. ¿Qué es lo que quieres hacer tú en este trabajo, Cristóbal? Lo que quiero hacer es analizar los impactos ambientales que, o sea, que más que todo como ver si están cumpliendo o si cumplieron o no, mejor dicho. Ya. Entonces tu pregunta lo que te va a guiar es cómo determinar el cumplimiento de las medidas ambientales planificadas por el proyecto para evitar los impactos ambientales negativos. Esa es tu pregunta de investigación. Eso te va a guiar. Entonces tú tienes que ver en la bibliografía, en el marco teórico, tienes que buscar cómo se determina el cumplimiento de medidas ambientales planificadas. ¿Qué son las medidas ambientales planificadas? ¿En qué documentos se encuentran? Esos documentos mencionarlos, qué características tienen, cuál es su composición. ¿Listo? ¿Qué son los impactos ambientales? Los negativos, qué factores ambientales se afectan, aire, agua, suelo, paisaje, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo tienes que desarrollar en el marco teórico. Ahora, variables. En una hipótesis hay una variable independiente y una dependiente. Al modificar los valores de la variable independiente, se modifican los resultados en la variable dependiente. La evaluación ambiental no va a provocar impactos ambientales ni tampoco los va a eliminar. Entonces, esto no es y esto tampoco es. ¿Listo? Entonces, variables pueden ser medidas ambientales planificadas. Puede ser así. Medidas ambientales planificadas o cumplimiento de medidas ambientales planificadas. ¿Cumple o no cumple? Si cumple, no disminuyen los impactos ambientales. Cumple, entonces
Si cumple, se reducen los impactos ambientales. ¿Ya? Entonces, impacto ambiental podría ser variable dependiente. Cumplimiento o no de las medidas ambientales va a ser la variable independiente. Va a depender de eso si el impacto ambiental se genera o no. ¿Ya? Ya, Entonces, así lo vamos a configurar. Búscate todo lo que sea posible de impactos ambientales, medidas ambientales planificadas para reducir esos impactos y cómo determinar el cumplimiento a través de monitoreos, de auditorías, de seguimiento. Tú vas a definir todo eso en tu marco teórico, que es este capítulo 2. Entonces, veamos. Antecedentes teóricos. Ya, en antecedentes teóricos no tienen que copiar y pegar 3 tesis, o la introducción de 3 tesis, o el resumen de 3 tesis. Lo que tienen que hacer es ver cómo está este problema de impactos ambientales por la construcción de carreteras a nivel mundial. ¿Hay algún caso muy notorio? ¿Qué resultados han habido? ¿Qué experiencias ha habido ahí? A nivel regional, en los países alrededor de Bolivia, por la construcción de carreteras, se impacta, por ejemplo, en la Amazonía en Brasil, y eso mismo ha estado por ocurrir en el TIPNIS, o ha ocurrido en el TIPNIS, ¿no es cierto? Entonces se generan impactos porque no se respetan la legislación o no se respetan las medidas planificadas. Después, a nivel local ha habido algo similar, se está queriendo construir en el Aguarahue, en Tariquía, se está queriendo explorar y exploración sísmica con explotación, con explosión o con la detonación de explosivos, y eso cómo afecta, ¿ya? Para hacer esa exploración se tienen que abrir sendas, caminos o carreteras, como ha sido el caso de la explotación de los pozos en el San Alberto, en Itaú, pasando por Aguas Blancas, un flujo de vehículos, camionetas a alta velocidad levantando polvo. Entonces, esos son los antecedentes. Ya no copiar y pegar el resumen o copiar y pegar la introducción de una tesis que me dice, en el capítulo 1 se muestra el problema, los objetivos y lo que les he mencionado. En el capítulo 2 se muestra el marco teórico. Ya sé que en una tesis se muestra eso, pero ¿qué es lo importante del antecedente que están mostrando? Traten de contarlo como una historia. ¿Cómo está la contaminación por caminos, por construcción de caminos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia y a nivel departamental? ¿Ya? Así traten de hacerlo. Si mencionan otras fuentes, pónganlas, pero ustedes son los autores de este trabajo, no son una máquina que copia y pega. ¿Ya? Para los que han llegado recién, les repito, no caigan en la tentación de pagarle a su compañero, a uno que ha salido hace un par de años y que se está dedicando a corromperlos y hacerles el trabajo, vendérselos, y ahora inclusive lo están nombrando tribunal. Eso es una vergüenza. Esperemos que se tomen las medidas al respecto. ¿Ya? Entonces, ya. aquí la fundamentación teórica, factores ambientales, calidad ambiental, contaminación, importancia, magnitud, gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, estudio de evaluación de impacto ambiental. Ahí está. La metodología para determinar los impactos, matriz de Paul, ya. Pero falta aquí, Cristóbal, lo que tienes tú en duda. Tú en duda tienes cómo vas a hacer, verificar el cumplimiento o no. Entonces tienes que aquí añadir bibliografía respecto a lo que son los monitoreos, seguimientos, lo que son los PASA, por ejemplo, plan de adecuación, seguimiento ambiental, están las auditorías ambientales. Entonces te falta definir todo eso, y en cuanto tú veas con qué instrumento es con el que evidentemente vas a lograr tus objetivos, ya vamos a adecuar mejor los objetivos. ¿Listo? Entonces es un proceso iterativo, va, viene como una espiral, pero cada vez que se vuelve, se va mejorando la calidad del trabajo que se está realizando, ¿ya? Ya. Me están Bueno, escribiendo del centro, espero que no me estén llamando la atención por hacer esta clase, pero estoy atendiendo consultas. Espérenme un momentito, por favor, ¿ya? ya.
Entonces, eso, te faltarían esas medidas, Cristóbal. ¿Listo? Nivel de investigación, exploratorio, descriptivo, explicativo, perfecto. ¿Ves? No necesita hipótesis porque no es experimental. ¿Ya? Luego les voy a ayudar a completar este diseño. Hay que diseñar actividades luego, una actividad para lograr cada objetivo, una o dos actividades para cada objetivo. ¿Ya? Revisión bibliográfica, que no sea arqueo, revisión, obtención de datos, evaluación, análisis de datos, redacción. Ya, pero conmigo lo vamos a afinar un poco más. Hasta ahí vaya mejorando. ¿Listo, Cristóbal? Listo, Inge, gracias. Se retiró Anabel, quería revisar con ella. Sonia. Entonces, Maribel, ya Cristóbal, con usted ya hemos revisado entonces. Maribel, Ya. quisiera que para usted se lo revisemos en la tarde. Maribel, Sonia. Bueno, Inge, Ya. Sonia, está bien que se lo revisemos para la tarde. ¿Han hecho algún avance sí, para que... está bien. ¿Han hecho algún avance hasta el momento de las recomendaciones que les doy a sus compañeros? Ahorita yo le envío esto, Cristóbal, y mientras tanto voy corriendo la herramienta de plagio. Ustedes, Una preguntita, ingeniero. Usted sí, dijo que hasta fin de junio. sí, 20 de junio más o menos vamos a completar el trabajo. Ah, Ya. ahora Bueno, en Inge. abril terminemos la parte del capítulo 3 con las actividades bien diseñadas, bien planificadas, y luego nos vamos a la ejecución, para que en mayo ejecuten, recopilen la información, analicen, tomen muestras, hagan encuestas, revisen la bibliografía, todo eso. Eso lo hagan en mayo y en junio nos dediquemos a la redacción del informe. Pero como yo ya les estoy explicando tipo de letra, contenidos, cómo presentar cuadros, gráficos, todo eso, ya estamos avanzando un poco en eso. Así que un poco de junio podemos también todavía ir desarrollando, presentando resultados y todo, para que a fines de junio ya se les estén designando tribunales y mientras los tribunales los revisan, ustedes les hacen algunas correcciones, me pueden mostrar, yo les puedo orientar cómo completar. Y también les haría orientaciones para elaborar el PowerPoint de la defensa, como algunas recomendaciones para que ustedes puedan expresarse también ahí. ¿Ya? Em, entonces, miren, voy a pasar ahora a la herramienta de plagio. Cristóbal, siempre para todas las partes de su trabajo, ustedes entren aquí a plagiarismdetector.net. En este cuadrito colocan su documento de 1000 en 1000 palabras. Luego verifican si hay plagio. Está verificando. Y esto les va a ayudar mucho. Si es que no han puesto toda la bibliografía, les va a decir, esto es plagiado. Plagiado es cuando ustedes copian de algún autor y no mencionan ese autor. Entonces ustedes mismos hagan ese ejercicio de todo lo que están presentando en su trabajo. ¿Ya? Entonces ahí va a salir que es 100% original, 100% copia, 50-50, pero ustedes me van a decir, pero aquí puse el autor, entonces ya, con eso se justifica. Pero por ahí no han puesto el autor y les dicen, este párrafo lo copió de esta persona, entonces ahí van a poder ver y decir, ah, bueno, entonces de esta persona busco la bibliografía y ahí mismo va a salir. Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Entonces para la tarde voy a revisar, tengo ya listos de Anabel, de Sergio, de John para la tarde, de Maribel, me voy a anotar ahorita. Maribel, ya. Después también está ahorita, ha estado en el aula, Sonia. ¿Quiere que se lo revise para la tarde, Sonia? Nila, Sí, Inge, estoy de acuerdo. ya. ¿Han corregido algo en estos días, aparte de lo que ya han enviado? Si han corregido algo, mándenmelo a mi WhatsApp hasta el mediodía, para que yo en la tarde se los revise. Y a eso de las 4:30 podemos unirnos. A las 4 le dije a John que podamos a comenzar a revisar.
¿Ya? Se está viendo, ¿no? La revisión del plagio va en 67%. Dura unos 5 minutos, pero así se evitan problemas. ¿Ya, jóvenes? Pensé que me estaban llamando para reclamar por lo que estaba pasando clase, atendiendo sus consultas, pero no, es la consulta. ¿Qué pasa si un compañero quiere cambiar de tema? ¿Volvería a taller uno o qué pasa? Me preguntó el ejecutivo. Entonces le dije las alternativas que les mencioné. Si no se puede, hay que justificar técnica y económicamente que no se va a poder ejecutar el trabajo, técnicamente porque no le quieren hacer los análisis, aunque tenga dinero. Y para cambiar el tema, ya les dije, mínimamente que se apliquen 3 materias de la carrera. Si hacemos, por ejemplo, uso o aprovechamiento de aguas del Pilcomayo, eso me suena más a recursos hídricos. Entonces, ustedes justifican qué materias de la carrera van a aplicar ahí. ¿Listo? Si van a hacer análisis de riesgos por inundación en Yaguacua, justifiquen qué materias, por lo menos 3 materias de especialidad de la carrera que estarían aplicando ahí. Porque como les digo, eso yo lo he visto en un diplomado. ¿Ya? Están los resultados. Lía Cristóbal, un 75% único, 25% dice que está plagiado, pero debe ser porque ha mencionado a otros autores. Entonces, si no se acuerda a qué autor, hace clic aquí y ahí le dice qué partecita sacó de qué autor. ¿Ya? Entonces, yo descargué Ya, bueno, Inge. fíjese acá, yo descargué el reporte, download reporte y me sale este reporte. 25% plagiado. Entonces ahí está, remarca. Esta partecita dice, se la copió de algún lugar. Esta partecita se la copió de un lugar. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde? Aquí está el sitio web. Entonces, para citar, entra aquí, saca el autor, el año, después en la bibliografía registra el autor, año, título, editorial, país, y si no, el sitio web. Aquí está completito el sitio web. ¿Listo? Aquí está completito el sitio web. Bueno, Inge. Se Listo. van sacando. Eso háganlo para todas las partes de su documento, para que no incurran en plagio involuntario o intencional. ¿Ya? Eso sería entonces, Bueno, Inge. disculpa, Anabel ya se fue 2 veces, entró 2 clases y no llegamos al trabajo de ella. Entonces, Maribel y Sonia para la tarde. ¿Han corregido? ¿No me han contestado? ¿Han corregido o reviso lo que me enviaron los anteriores días nomás? Mi persona no revisó, Inge. Ya, Sonia, entonces se lo voy a revisar para la tarde lo que han presentado anteriormente. ¿Listo? ¿Y usted, Maribel, corrigió algo? No, Inge. Ya, entonces el mismo nomás lo voy a revisar. Sonia, ¿dónde está? Aquí. Ya los tengo planificados para revisarlos para la tarde, a partir de las 4, 4:30. Yo les voy a avisar más tardecita a qué hora los voy a atender. ¿Listo? Bueno, Inge, está bien. Ya. Ahí quedaremos entonces, jóvenes, el martes cuando estemos en clase. No sé si la pasamos de una vez los 3 días tal como está en el horario, porque creo que ya atendí a los compañeros en las tardes que no podían en las mañanas. ¿Ya? Voy a hablar. De todos modos, van a ser más rápidas las revisiones porque ya les he explicado con detalle el formato tipo título, qué debe ir en la justificación, qué debe ir en límites y alcances. Lo de los objetivos es lo principal que vamos a revisar, objetivos e hipótesis, ¿ya? El resto del contenido del marco teórico, ya saben, base conceptual, base teórica, base legal y al principio antecedentes. ¿Listo? No copiar 3 resúmenes o 3 introducciones de tesis, sino ir contando una historia, cómo está a nivel mundial la situación que ustedes están escogiendo, el área temática que están escogiendo. Luego a nivel regional, a nivel nacional y nivel local. ¿Ya? Ahí terminemos entonces, jóvenes. Nos encontraríamos con ustedes en la tarde a las 4.
y la siguiente semana en clases. Voy a escribir también para ver si Anabel puede integrarse en la tarde. Ya se lo tengo revisado, ya varias clases que entra y no podemos llegar al de ella. ¿Ya? Ahí terminamos entonces, jóvenes. Que estén bien. Hasta Bueno, luego. Inge, Hasta, hasta luego, Bueno, Inge. Inge, hasta luego. hasta luego.